Tu palabra, que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra, que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. He titulado el mensaje de hoy Año de Liberación. Así está titulado. Pero más que un título para un sermón, yo quiero decirle, en el temor de Dios, que esto no solamente es un título, sino que es una declaración profética para nuestra comunidad. De lo que va a pasar el año que empieza, en el 2019. Es una palabra que va a regir nuestro destino en el año 2019. Para eso debe haber alguien que lo crea. Amén. Y quiero que vayamos de una vez al texto bíblico. Porque la Biblia dice que no hay palabra profética más segura que la palabra de Dios. Lucas capítulo 4, versículo 14. Lucas capítulo 4, versículo 14. Y vamos a leer hasta el 19. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me has enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Dejémoslo hasta ahí. Nos encontramos a Jesús en el inicio de su ministerio. Él inicia su ministerio a los 30 años. En el capítulo 3 de Lucas, versículo 23, si lo colocas, ahí encontramos que Jesús fue bautizado y que tenía como 30 años cuando inicia su ministerio. El inicio de su ministerio es el bautismo. Después de eso, ahí lo podemos ver, dice que Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, según se creía, hijo de José, de Elí, ¿cierto? Y en el capítulo 4, bueno, ahí sigue la narración de Lucas, nos cuenta que el Señor Jesucristo, al iniciar su ministerio, es bautizado, pero también dice que lleno del Espíritu Santo, es llevado al desierto por el Espíritu, a ayunar y a orar, y estuvo ayunando y orando durante 40 días. Oiga, qué buen inicio de un ministerio. Así es que se deben iniciar los ministerios, en oración y en búsqueda de Dios. Pero dice que cuando tuvo hambre,
Ya terminando, bueno, a algunos le da hambre al mediodía de empezar el ayuno, ¿cierto? A él le dio hambre ya finalizando. Y dice que vino Satanás para tentarlo. Y entonces vemos el relato de la tentación. Jesús es tentado, Jesús resiste a Satanás con la palabra, desbarata a Jesús desbarata al diablo con la misma palabra. Y esto nos da muchas enseñanzas, allí hay muchas lecciones prácticas. Algunos piensan que entre más buscan a Dios, Satanás no tiene nada que ver con ustedes. Ahí es cuando más acecha, ¿cierto? Pero dice que lo resistió y que Satanás lo dejó por un tiempo. Y en el capítulo 4, versículo 13, entre el versículo 13 y 14, se sugiere que ha pasado más o menos un año. Los otros evangelistas, porque son 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? Cada uno ve la vida de Jesús desde diferente óptica. Entonces, Lucas dice que en el versículo 13, dice que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y el versículo 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Más o menos ahí transcurrió un año, ahí sucedieron varias cosas. Pero aquí hay varias cosas que podemos aplicar. Jesús fue llevado al desierto ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y estaba lleno del Espíritu Santo. Tuvo la tentación. Pero ¿cómo regresó a la región de Galilea? Lea el versículo 14. No. Jesús volvió en el poder. Aquí hay una aplicación. Cuando uno busca de Dios, cuando uno se mete en oración con Dios, cuando resiste al diablo, cuando se somete a Dios, el diablo huye de nosotros, aunque venga para tentarnos. Santiago dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero antes de eso, ¿qué dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Para poder resistir al diablo, ¿qué hay que hacer? Someternos a Dios. Entonces aquí hay varias aplicaciones. Me someto a Dios, resisto al diablo, el diablo se va. ¿Y qué viene sí o sí sobre nosotros? El poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso? Y yo creo que estamos algunos experimentando esa dinámica. Algunos estamos experimentando, yo creo que algunos estamos experimentando esa dinámica. Porque hemos entrado en un proceso de oración, de ayuno, hemos venido buscando y se ha manifestado el poder de Dios en medio de nuestra congregación. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Y lo hemos visto por testimonios, lo hemos visto en nuestras reuniones, en nuestra cotidianidad, cómo Dios se ha movido en nosotros. Llenura del Espíritu Santo, resistencia, pero también la manifestación del poder del Espíritu Santo en medio de nosotros. Así que Jesús llega a la región de Galilea como empoderado, lleno del poder del Espíritu Santo, y en esa región se va a su tierra donde se crió, a Nazaret. Dice el versículo 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y versículo 16 dice, vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo y entró a la sinagoga conforme a la costumbre, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Yo quiero destacar también, antes de entrar y desatar la palabra profética que Dios tiene para nosotros este año, quiero destacar el versículo 16. También quiero hacerlo. Dice que Él se fue para Nazaret, donde Él creció. ¿Dónde nació Él? En Belén, ¿cierto? ¿Pero dónde se crió? En Nazaret.
la región de Galilea. Y fue a la sinagoga como era ¿qué? Su costumbre. Quiere decir que la costumbre de Jesús era ¿qué? Congregarse. Y Hebreos nos habla a nosotros y nos da un mandamiento, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Así que mientras que Jesús tiene por costumbre congregarse, hay otros que tienen por costumbre no congregarse. Y para no congregarse sacan una cantidad de argumentos ridículos, tontos. Como por ejemplo, no pastor, es que yo trabajo. ¿Y qué le hace pensar a esas personas que la gente que viene a congregarse aquí no trabajamos? ¿Sí o no? O bueno, pongámosela más confrontante. ¿Qué le hace pensar a esa persona que dice que tiene que trabajar? ¿Qué le tiene que decir a Jesús que él se congregaba? Era su costumbre, él se crió en Nazaret. ¿Qué le hace pensar que Jesús no trabajaba? Si él era carpintero por herencia. Su papá era José, carpintero. Y estoy muy seguro de que tenía hartísimo trabajo. Porque se usaba la madera para todo. Hoy día hay otras aplicaciones y otras tecnologías, ¿cierto? El plástico y una cantidad de cosas. Y todavía el que tiene negocio de carpintería le va re bien y tiene mucho trabajo. ¿Cuánto más en aquel tiempo? Así que Jesús, aunque tenía harto trabajo, tenía por costumbre ¿qué? Congregarse. Otros dicen, no, es que mi familia, yo tengo familia. ¿Qué le hace pensar a esas personas que no se congregan? Que los que nos congregamos no tenemos una familia. ¿O qué le hace pensar que Jesús no tenía familia? Jesús tenía una mamá, María, tenía un papá, José, tenía unos hermanos. ¿Jesús tenía hermanos? Sí, hay que leer la Biblia. Él tenía más hermanos. Y tenía una familia con quien compartir. Pero para muchos, algunos, la excusa de no congregarse es la familia. Pues dígale eso a Jesús, porque él también tenía familia. Para algunos la excusa es la diversión. No, es que yo tengo que divertirme. Y la verdad, yo no tengo nada en contra de la diversión, a menos que la diversión se convierta en un ídolo para mí. Y que solo viva en esta vida para divertirme. Y hay gente que solo vive para divertirse. Y que está ocupando el primer lugar, el cual debería ocupar el Señor. Y algunos, por andar divirtiéndose, no se congregan. Es que me voy a ir a hacer deporte. Es que Dios está en todo lugar y yo puedo adorar a Dios a donde sea. Y voy a ir a jugar o voy a ir a hacer deporte. Y cuando estoy haciendo deporte, estoy adorando a Dios. Hermano, métame los dedos a la boca a ver si tengo dientes. Cuando uno viene a adorar, es adorar. Y cuando uno va a jugar, va a jugar. ¿Sí? ¿Para qué hablamos pendejadas? ¿Sí o no? O cuando le dicen a uno, pastor, lo acompaño en el espíritu. Hermano, yo no he visto espíritus de nadie aquí. Uno viene con el cuerpo completo, ¿sí o no? Espíritu, alma y cuerpo. Así que tenemos excusas tontas, ridículas, y ponemos de por medio el trabajo, la familia, la diversión y muchas otras cosas. Pero Jesús también se divertía. ¿O qué le hace pensar a esas personas que Jesús no se divertía? Jesús tuvo que haberse divertido. Jesús tuvo que practicar algún deporte. Jesús tenía algún hobby, ¿cierto? La Biblia pues no se encarga de entrar en detalles, pero él también jugaba, él también la pasaba bueno, él también paseaba. Pero con todo y eso, tenían por costumbre congregarse. Y la olímpica, la más buena de todas. Hay gente que no se congrega porque dice, es que la iglesia está llena de hipócritas. La iglesia está llena de imperfección. El ministro que ministra la palabra de Dios le falta conocimiento. Ah, sí, vaya, dígale eso a Jesús. Porque no hay nadie en el mundo que sea perfecto.
solo Jesús. Y esa gente que dice que no se congrega, que porque aquí no hay perfección, pues ellos mismos son imperfectos. Ellos mismos son hipócritas. Ellos mismos son imperfectos y no tienen todo el conocimiento, aunque presuman que se la saben todas. Vaya, dígale eso a Jesús, porque Él sí es perfecto. Él sí sabe todas las cosas. Él no es hipócrita. Pero con todo y eso, tenía por costumbre congregarse. Y cuando se congregaba, no llegaba con toda su santidad y perfección a juzgar a los demás, ni a menospreciar al ministro que estaba ministrando la palabra. ¿Sabe por qué? Porque él comprendía la importancia de congregarse. Así que ahí vemos a un Jesús que tenía por costumbre congregarse. Vaya, dígale esas excusas a Jesús. A ver qué le dice Jesús en cuanto a sus argumentos de no congregarse. Yo le invito a que a aquellas personas que tienen por costumbre congregarse o que andan buscando una iglesia perfecta y que están buscando la iglesia perfecta, que hablen con Jesús. Que hablen con Jesús a ver qué les dice. Y de parte mía yo les digo, como ministro del Señor, arrepiéntanse y congréguense. Y si no, suerte es que les digo. Allá ustedes. Allá aquellos que tienen por costumbre no congregarse y que se sienten muy autosuficientes. Yo sigo predicando. ¿Qué tal si le damos un aplauso a Jesús porque Él tiene la costumbre o tenía la costumbre de congregarse? Jesús es nuestro ejemplo en todo. Él es la máxima autoridad y si Él nos pide algo es porque Él tiene toda la autoridad para hacerlo. Así que congreguémonos, no coloquemos excusas, seamos parte de la comunión, seamos parte del compañerismo de la iglesia porque es la voluntad de Dios pertenecer a una iglesia local. Listo. Ahí vemos a un Jesús que tiene por costumbre congregarse. Y en una ocasión de esas que se congregaba, ya su fama se había regado, dice el texto, ¿cierto? Ya era una persona reconocida. El ministro de la sinagoga le dio el privilegio de la lectura. Y él era respetado porque su fama se había extendido, ¿cierto? Y le dieron ese privilegio de hacer la lectura en la sinagoga. Las actividades culticas en las sinagogas fueron y son muy parecidas a las que hacemos nosotros en el culto. Las sinagogas fueron creadas en el tiempo del exilio, más o menos 700 años antes de Cristo, cuando el pueblo de Israel fue exiliado, ¿cierto? Allí se fundaron y se crearon las sinagogas para que el pueblo se motivara y tuviera cuidado de la palabra de Dios. Esdras restauró toda la parte cúltica y motivó al pueblo de Dios a conocer la ley de Dios. Y para eso se crearon las sinagogas, aunque se hacen muchas otras cosas más que el culto. Pero allí se cantaban. ¿Qué se cantaban? Los salmos. ¿Qué se estudiaba? La ley y los profetas. La ley y los profetas. Entonces allí en la sinagoga se hacen todo eso. Es un culto muy parecido al de nosotros. Nosotros cantamos, predicamos la palabra, enseñamos la palabra y hacemos todo esto. Y eso existe de tiempos muy remotos, porque es la voluntad de Dios. El congregarse es la voluntad de Dios. Y allí se le da el privilegio entonces a Jesús. Cualquier persona podía leer en las sinagogas y en esta ocasión le dieron el privilegio a Jesús. Obviamente que tenía un perfil, era una persona que cuando hablaba había que escuchar. Entonces Jesús se levanta y toma el rollo
porque en ese entonces no estaba la Biblia impresa. Esto está así hace más o menos 500 años, desde que se inventó la imprenta, ¿cierto? En ese entonces la palabra de Dios estaba en rollos en las sinagogas, habían copias, ¿cierto? Entonces Jesús se levanta en Nazaret, en la sinagoga de Nazaret, y abre el rollo. Y dice que halló la escritura, pero él no la abrió al azar como algunos abren la palabra, ¿cierto? ¿Qué me vas a decir? Pin, al pinochazo. Así no se lee. Él le entregaron el rollo de Isaías y él empezó a buscar una palabra. Él sabía lo que iba a decir, él sabía lo que iba a hacer. Y dice que halló la escritura donde el profeta Isaías dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, y empieza a dar la palabra. Y cuando termina, dice: esta palabra se ha cumplido entre ustedes hoy. Así que él sabía lo que estaba haciendo. Él conocía la porción de la que estaba hablando. ¿Sabe qué dijo Jesús? Escudriñen las escrituras. Y en ese entonces, de las escrituras que estaba hablando de los salmos, de la ley y de los profetas. Lucas capítulo 24, leamos el texto para hacer la referencia nomás. Lucas 24, 44. Jesús resucitado, después de que resucita, dice que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de mí, es decir, de Jesús. Mire lo que dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso era lo que se leía en las escrituras. Y todo lo que estaba escrito, y todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, ¿a quién apunta? Al Mesías, al ungido. Ungido significa Mesías. Y así que llega y les dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y les está diciendo: yo soy el Salvador. Esta palabra se ha cumplido entre ustedes. Tremendo. Jesús dijo estas palabras: escudriñen las sagradas escrituras, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y se refería al Antiguo Testamento, a la ley, a los profetas, a los salmos. Y dice ese texto: porque ellas son las que dan testimonio de mí. Apunte la cita, no la miremos porque el tiempo se me está yendo. Esa está en Juan 5:39. La Biblia también dice en Mateo 24:35: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Marchítase la hierba o la flor. Sécase la hierba, marchítese la flor. ¿Sabe quién está hablando? De los seres humanos. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es aplicable ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y Jesús se para y saca una palabra que fue aplicable en Isaías, en los tiempos de Isaías. Cuando el pueblo estaba en cautiverio, donde Dios habló a ese pueblo 700 años y les habló y los consoló y les habló de esa restauración. Pero ahora Jesús viene 700 años después y dice: esta escritura se cumple. Y yo quiero decirles hoy, como un profeta de Dios, esa palabra se cumple hoy en medio de nosotros, porque la palabra de Dios es para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Ahora yo les dejo otra ahí para que la mastiquen después. La palabra de Dios se aplicará en la edad, en esa edad perfecta, cuando vengan los cielos nuevos, la tierra nueva, donde todo sea perfecto, donde ya no haya lágrimas, donde ya no haya llanto. Esa palabra seguirá permaneciendo para siempre, y en ese futuro perfecto será aplicable. ¿Cuántos alaban la bendita palabra de Dios que permanece para siempre? Damos un aplauso al Rey de Reyes y su palabra.
Su palabra. Su palabra. Por eso debemos amar las Escrituras. Nadie puede decir que está lleno del Espíritu Santo si no está lleno de la presencia de la palabra de Dios. Es más, la palabra de Dios es Jesús. El verbo, la palabra, el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Jesús dijo, las palabras que yo les doy, mis palabras son vida y son espíritu. O sea que cuando tratamos con la palabra, estamos tratando con Jesús. Y ahora ha venido una palabra en este tiempo para nosotros. La Biblia no es mera tinta regada. Algunos ven la Biblia como algo que se debe estudiar como cualquier otro libro. No, esta Biblia, esta palabra de Dios, aunque ha sido regada con tinta en un libro y hoy día la conservamos en un solo libro, en un solo compendio de muchos libros, es una palabra que tiene vida. Y por eso hoy quiero soltar la palabra de Dios sobre nuestras vidas. A nosotros no nos rige la palabra de un brujo. A nosotros no nos rige la palabra del horóscopo. A nosotros no nos rige un signo zodiacal. A nosotros nos rige la palabra profética de Dios. Si usted quiere regirse por el horóscopo este año, bien pueda. Pero mi casa y yo nos regiremos por la palabra de Dios. Amén. Así que se necesita que esta palabra que voy a pronunciar hoy, haya alguien que la coja y camine en ella y la crea y la obedezca. Amén. Bien, que Dios ha venido hablando muy fuertemente a nuestra iglesia. Hace meses ya, de una manera profética. Se lo voy a decir de otra manera. Dios ha venido hablando de una manera especial, y esa manera especial es con la palabra rema. ¿Qué es la palabra rema? Bueno, la palabra rema es una palabra que se usa en el lenguaje de la teología cristiana, porque ni siquiera en el diccionario de la Real Lengua de la Academia no aparece, pero en la teología cristiana sí aparece. Y la palabra rema es una palabra que Dios da y dirige a los creyentes por medio del Espíritu Santo. Y lo que Dios me ha dado en los últimos meses es mucha palabra rema, que yo tengo que transmitirla al pueblo. Y es una palabra que hemos recibido para que se cumpla en un tema específico, mientras que la palabra logos es toda la escritura. Pero en medio de la escritura, a veces el Espíritu Santo ilumina su palabra y nos trae una palabra rema. Así que hoy voy a declarar una palabra rema para este año 2019, para cada uno de ustedes. Alguno está diciendo, hágale pues, suéltela rápido que yo quiero, ¿cierto? Mire, esa palabra se cumplió en los tiempos de Isaías. Y en los tiempos de Isaías estaban en crisis. El reino del norte se había contaminado, estaba dividido. El reino del sur, que era el pueblo de Dios, estaba amenazado, cautivos y una cantidad de cosas. Así que Dios le da una palabra porque ese pueblo estaba en crisis. En los tiempos de Jesús, cuando Jesús vuelve y visita, el pueblo estaba en crisis. En crisis. Y hoy Dios ha traído esta palabra, específicamente una palabra rema, porque esta palabra se cumple todos los tiempos. Pero para nosotros en especial como comunidad, y yo sé que hay personas que en internet nos escuchan, esta palabra es para esta comunidad, pero puede aplicar a muchos creyentes que no se congregan aquí. Pero en cuanto a nosotros, es aplicable ahora. Y sabe, hermanos, esto sí a todos nos arropa, a todo habitante de este mundo en estos tiempos.
estamos en crisis. Es más, los sociólogos han afirmado que es el peor tiempo de crisis, que este mundo está a punto de estallar. Hay mucha crisis, crisis sociales, hay guerras, rumores de guerras, hay naciones que están en éxodo, como Venezuela. Nosotros aquí tenemos venezolanos, pero no solamente aquí, hay muchos países que están así, que están emigrando por las economías del mundo. Este mundo está en crisis y necesita una palabra profética como la que Dios nos ha dado hoy. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Entonces miremos qué es lo que el Señor va a hacer en este año 2019. Jesús se levanta en la sinagoga y abre el rollo del profeta Isaías en el punto donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿cierto? Versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Aquí está declarando que Él es el Mesías, el ungido. Y esa escritura, les dijo, se ha cumplido en ese día. Eso causó un asombro tremendo en los que estaban en la sinagoga. Eran judíos. Y eso causó, Él es el Mesías, el que estamos esperando, el que nos han prometido los profetas durante tantos siglos. Eso causó asombro y algunos se maravillaron. Después usted lee el texto en su casa, dice que se maravillaron, pero otros, ¿sabe qué pasó? Lo rechazaron. Mientras que unos eran maravillados porque el Espíritu del Señor estaba sobre él y lo había ungido como Mesías, unos se maravillaron y otros, está más adelante pero no lo busquemos, léase el capítulo 4, que ahí está todo lo que les estoy hablando. Dice que algunos se maravillaron, pero otros rechazaron. Otros echaron a perder todo. Porque empezaron a decir: ¿acaso este no es el hijo de José? Este se crió aquí con nosotros. Nosotros lo vimos carpintear, ¿cierto? Nosotros lo vimos trabajar. ¿Y quién es este? Ahora va a decir que es el ungido, que es el Mesías. Y eso lo echó todo a perder. Y Jesús se pone a echar. ¿Ustedes sabían que Jesús echa sátira a veces? Se puso satírico, ¿cierto? Y dijo: nadie es profeta en su tierra. Léalo en su casa, capítulo 4. Nadie es profeta en su tierra. Eso mismo pasó en los días de Elías. Habían muchas viudas. ¿Y sabe qué hizo Dios? No lo mandó a las viudas de Israel, lo mandó a la viuda de Sarepta. Era una viuda que no era del pueblo de Dios. ¿Y sabe qué, muchachos? Eso también pasó en los días de Eliseo. En los días de Eliseo habían muchos leprosos, pero Dios no mandó a Eliseo a los leprosos de Israel, lo mandó a Naamán, el sirio. ¿Por qué? Porque no hay profeta en su tierra. Y eso enojó a la sinagoga en pleno. Dice que lo sacaron de la sinagoga y lo sacaron de la ciudad. Nazaret está sentada en un monte, ¿cierto? Y lo subieron un poquito más arriba porque ¿sabe qué querían hacer con él? Despeñarlo. Lo llevaron para matarlo. Y dice que Jesús salió en medio de ellos y se les open the parche. Se les abrió del parche. Y ahí los dejó. Y entonces, por causa de su incredulidad y de no creer que el Espíritu de Dios estaba con él, él montó su centro de operaciones ministeriales en Capernaum. Se fue para Capernaum y desde allí comenzó su ministerio. Y allí empezó a orar y a salir por todo el país. ¿Cómo aplicamos eso a nosotros? Mire, hermanos, de una cosa estoy seguro: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre usted. El Espíritu del Señor está sobre esta iglesia. ¿De dónde sacamos eso? Pues de la voluntad de Dios y del propósito de Dios.
Porque Jesús, cuando terminó su ministerio terrenal, encomendó a la iglesia y dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos, en la tierra. Ahora yo les doy esa potestad y esa autoridad a ustedes. Vayan y liberen a los que están endemoniados, a los cautivos, libérenlos. Vayan y sanen a los enfermos. Tienen autoridad para hollar serpientes y escorpiones, sanar toda enfermedad. Impongan las manos, vayan y háganlo. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que yo les he enseñado, y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que es como una carrera de relevos. Hasta aquí llega mi ministerio terrenal, porque el ministerio celestial sigue de Jesucristo. Y le entrega la posta, ¿a quién? A la iglesia. ¿Y cuándo se manifiesta eso? En el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió. ¿Y para qué descendió? Para que fuéramos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? El Espíritu del Señor está sobre nosotros. Eso está dispuesto desde que Jesús fundó la iglesia. Pero quiero decirles, hermanos, esa palabra ha venido a ser fresca, ha venido a ser de ahora para nosotros, porque ahora más que nunca en nuestra historia como iglesia estamos viendo la manifestación del Espíritu Santo sobre nosotros. Y lo que viene es mayor. ¿Cuántos alaban al Señor? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué está sobre mí? Y ahí empieza: para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas, buenas noticias de salvación. Las buenas noticias de salvación son solamente para aquellos que las aceptan. ¿Para quiénes? Para los pobres. Pero no está hablando de estrato social, no está hablando de economía, está hablando de pobreza de espíritu, porque Dios no hace acepción de personas. El Evangelio es para ricos y pobres, pero cuando habla de pobres, tenemos que asociar ese texto con las bienaventuranzas del Sermón del Monte. La Biblia dice: bienaventurados los pobres ¿de qué? De espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una persona pobre de espíritu es aquella que dice: yo necesito a Dios. De verdad yo necesito mi salvación. Así que las buenas noticias son para los pobres de espíritu, y el juicio es para los arrogantes. Se lo repito y ahorita se lo sustento con la palabra de Dios. Las buenas noticias es para los pobres de espíritu, y el juicio de Dios, porque Dios tiene un juicio, ¿es para quién? Para los altivos, arrogantes, para los que dicen: yo no necesito a Dios, yo quiero vivir mi vida sin Dios y sin ley. Lo que Él me quiera dar, eso sí, mándame muchas bendiciones, Diosito lindo. Hoy uno ve a la gente tan ridícula en medio de parrandas y rumba, aquí bendecido y en victoria. ¿Seguro? ¿Esa es la bendición de Dios? ¡Ja! Morirá engañado. Porque hay un día de juicio para los soberbios. Y algo hermoso que hace el Señor Jesús: Él se levanta. Y cuando usted quiera, mire el texto en Isaías 61, porque está en el capítulo 61 de Isaías. Dice que Jesús levantó, da la palabra y cierra el libro en una parte importante y omitió una parte especial. Porque Él dice en el versículo 19: a predicar el año agradable del Señor, y ¡pum!, enrollando el libro. ¿Sabe qué sigue después de eso? Dice: y a pregonar o a dar el día de la venganza del Señor. Jesús omitió esa parte y cerró el libro. Es decir, en estos tiempos estamos viviendo el año agradable a Dios. El juicio todavía no se va a cumplir, no se ha cumplido, pero el que no se haya cumplido no quiere decir que no se vaya a cumplir. Ese día de la venganza del Señor está por venir.
Léalo en la Biblia y verá que Jesús cierra el libro justo antes de decir, y el día de la venganza del Señor. Isaías 61, leámoslo rápido. Isaías 61. Busquémoslo en el 61, leamos. El Espíritu de Dios me ha enviado para las presos, apertura de la cárcel, versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios. Eso lo omitió Jesús. Cerró el libro. Mire, está en pleno versículo 2 y cierra el libro. Lo cortó por la mitad. Como quien dice, todavía no es el tiempo, pero va a venir un tiempo. Y creo que estamos en los tiempos finales. Creo que el día de la venganza del Señor está muy cerca. Y ese día de venganza es para aquellos que son soberbios y aquellos que resisten la palabra de Dios, aquellos que resisten al Señor, aquellos que no entregan, que no se humillan delante del Creador, del Rey de los cielos, de Jehová Sabaoth, el Rey de los ejércitos, de Adonai, el Señor de todas las cosas, el Creador. Amén. Así que Jesús cierra y Dios nos llamó a dar buenas nuevas a los pobres. Dar buenas nuevas a los pobres. Entre tanto que viene ese día de venganza, ¿sabe qué tenemos que hacer nosotros? Llevar las buenas noticias. Este año que viene vamos a abrir grupos en las casas. Así que si el Espíritu Santo coloca en usted, yo quiero que en mi casa se abra una puerta de esas. Vamos a mirar porque tenemos problemas. A la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros. Pero creemos, yo les hablaba hace 15 días de puertas abiertas. Y hay una puerta que se ha abierto y es la puerta de las ovejas. Jesucristo mismo es la puerta de las ovejas. Jesucristo mismo va a estar en cada hogar y por ahí van a entrar almas que se van a convertir al Señor. Y Dios nos ha llamado a abrir grupos en las casas. Estamos trabajando y obedeciendo esa dirección del Espíritu. Porque vamos a dar buenas nuevas a los pobres de espíritu. Segundo, ¿para qué está el Espíritu de Dios sobre nosotros? Para sanar a los quebrantados de corazón. Para sanar a los quebrantados de corazón. Y es que el corazón de las personas está enfermo, está herido, está maltratado. ¿Por causa de qué? Del pecado. ¿Por causa de qué? De estar apartado de Dios. Eso causa heridas en el corazón. Y algo que tenemos preparado para el año entrante, porque hemos declarado, no sé si ya lo dije en esta predicación, pero el año de nosotros, 2019, será el año de la liberación. Sí, ya lo dije. Amén. Año de la liberación. Y algo de lo que Dios va a liberar a muchos es de las heridas de sus almas. Porque hay heridas profundas que han sido marcadas en el alma de los creyentes, de las personas. No solamente de los que no son creyentes, sino de los mismos hermanos, que necesitan ser sanados. Vamos a entrar en un proceso de liberación, iglesia. Estoy ansiando que empiece el nuevo año, pero antes de que empiece yo tengo que ir a vacaciones. Pero apenas vaya y vuelva, que será pronto, voy a llegar con toda y vamos a empezar un proceso de liberación. Vamos a iniciar un ayuno de oración de 21 días. Pero este año será un año de liberar. Y vamos a liberar, vamos a tener encuentros. Los invito, los encuentros no es para nuevos, los encuentros es para aquel que necesite ser sanado, liberado. Así que aquí vamos a tener encuentros donde vamos a ministrar sanidad en el corazón. Lo necesitamos. Y les garantizo una cosa, el Espíritu del Señor está sobre nosotros para sanar a los quebrantados de corazón. Si necesita sanidad, aquí les espero. De hecho, Dios ya ha venido sanando muchos corazones. Aquí hay testimonios, jóvenes, gente
después dejo que ellos cuenten los testimonios, ¿cierto, Luisa? Cómo Dios ha sanado tu corazón, restaurado. Esa falta de padre, ahí está el Espíritu Santo ministrando sanidad. El Espíritu de Dios está en nuestros jóvenes, en nuestras vidas, en todos. Amén. Y va a sanar corazones. También dice que el Espíritu del Señor está sobre nosotros, ¿para qué? Para pregonar. Capítulo 4, versículo 18. Dice, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Jesús vino a liberar a las personas. Siempre asociamos este concepto de liberación con demonios, ¿sí o no? Y sin duda es posible que nos encontremos con personas que estén poseídas, pero no necesariamente vamos a tener que liberar a todo el mundo de demonios. De hecho, esos son casos muy particulares que se dan, claro que sí. Pero el Espíritu Santo me hablaba hace unos días, no sé cuándo, pero me decía, la iglesia, no los inconversos, bueno, los inconversos también, pero la iglesia necesita liberación. ¿La iglesia necesita liberación? Sí, porque es una iglesia que está cautiva. Esta iglesia necesita liberación. Ustedes necesitan liberación. Pastor, ¿qué me está hablando usted? Sí, usted necesita liberación. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque yo necesitaba liberación y Dios me hizo libre de muchas cosas, siendo un ministro del Señor. Y está hablando aquí de liberación, y yo busqué, indagué en el original griego, ¿qué es liberación? Viene del griego aphesis, que significa liberar del pecado, remisión y perdón. Eso es lo que significa. ¿De qué nos va a liberar a los cautivos? De pecado. Y dice a los cautivos, cautivos viene del griego agimalotos, que da la idea de prisioneros de guerra. Hay gente que empezó el cristianismo y que no se metió como era, y ahora están presos del pecado. Son prisioneros de guerra, y hay que hacer guerra espiritual. Y hay que liberarlos. Y aquí nos hemos levantado durante muchos días, muchos guerreros, clamando y orando y haciendo guerra. Y Dios va a traer liberación. Pastor, ¿los cristianos necesitan liberación? Sí. Porque los cristianos dicen, cantan cantos de libertad, pero andan atados a un pecado. Porque hay cristianos atados a la pornografía, porque están cautivos. Porque hay cristianos atados al adulterio, al robo, a las malas prácticas, porque aunque profesan ser cristianos, son prisioneros de guerra. ¿De qué? Del pecado. El pecado los ha cautivado. Y Dios quiere hacerle libre del pecado. ¿Es posible y vamos a quedar santos y perfectos? No, porque poseemos una naturaleza pecaminosa. Pero es posible tener una naturaleza pecaminosa y vivir sin pecado. Pablo dijo, no hay ninguna condenación para los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Y hay gente que ha batallado durante toda su vida cristiana con una fuerza, con un pecado que los domina. Dios los quiere hacer libres de eso. Y este es el año para eso. Gracias por su entusiasmo. Pero este es el año para que Dios libere a muchos de pecado. De pecado. También el Espíritu del Señor está sobre nosotros para dar vista a los ciegos. Jesús hizo muchos milagros en la tierra cuando estuvo aquí y sanó a muchas personas, entre ellas ciegas. Inclusive le abrió los ojos a un ciego de nacimiento. Pero aquí está hablando de la ceguera espiritual. Como el mismo Jesús dice en Juan capítulo 9, versículo 39, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Sabe quién está hablando? De los fariseos, de los religiosos, ¿cierto?
que eran los que supuestamente veían, pero ellos iban a quedar ciegos. Y que Dios le abriría los ojos a los que no eran tan religiosos. Algo de lo que Dios nos ha venido hablando en estos días es que Dios quiere hacernos una iglesia altamente espiritual. Abrir los ojos del mundo espiritual. Que seamos espirituales. Y es verdad que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Pero no puede haber una contienda entre estas dos cosas. Hay gente que por darse a la razón se enceguecen y no pueden ver la realidad del mundo espiritual. Y hay gente que por sobrenaturalizar todo, espiritualizar todo, hacen unas locuras, unas cosas que no tienen ningún sentido. Así que la invitación de Dios es que tengamos una alianza entre el conocimiento y la espiritualidad. Pero que abramos los ojos espirituales, porque nosotros no somos llamados a ser una iglesia común y corriente. Dios quiere que vivamos en este mundo natural de una manera sobrenatural. Que seamos buenos ciudadanos, que compartamos el amor de Dios, pero que también vivamos la sobrenaturalidad. Me fascina el eslogan de la institución de la que egresé el año pasado, del ISUN, del Instituto de Superación Ministerial. Ellos dicen conocimiento y fervor. Eso no pueden ser enemigos, deben ser amigos. Y los intelectuales le tiran duro a los espirituales. Los intelectuales le tiran duro a los espirituales. Y los espirituales tratan de fríos a los que no saben y no se dan a la tarea de conocer. Así que hagamos una alianza entre el conocimiento y la espiritualidad, pero no cerremos los ojos, porque Dios nos ha llamado a ver cosas tremendas. Va a pasar algo. El Espíritu del Señor está sobre nosotros. Y así como algunos se maravillaron y otros se ofendieron y quisieron despeñar a Jesús, mucha gente, por lo que Dios está haciendo con nosotros, nos va a juzgar y nos va a querer despeñar. Otros se van a maravillar, otros se van a convertir, pero otros se van a burlar. Eso pasó en el Pentecostés. Bueno, esos están borrachos. Hay cosas que el Espíritu Santo va a hacer que para muchas personas va a ser una cosa de locura. ¿Cuántos quieren creer eso? Así que prepárese. Y yo no me voy a avergonzar de eso, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. ¿Cuántos alaban al Señor? Que piensen lo que quieran, pero Dios nos llamó a obedecer al Señor y Dios va a abrir los ojos a la realidad espiritual. Y también el Espíritu del Señor está sobre nosotros para poner en libertad a los oprimidos. Los oprimidos es diferente a los cautivos. Libertad a los cautivos y libertad a los oprimidos. La libertad de los cautivos son aquellos que han sido atrapados en un pecado. Y la libertad de los oprimidos, esta palabra cuando lo vemos en el contexto de Isaías, 700 años antes de Cristo, era un pueblo que estaba oprimido. ¿Por quién? Por los babilonios. Estaban cautivos, oprimidos. Y cuando Jesús viene, ese pueblo estaba oprimido. ¿Por quién? Por el imperio romano, colocando cargas e impuestos tremendos. Y cuando venimos al día de hoy, ¿cómo está el mundo hoy? Oprimido por las economías del mundo. Cualquier sistema económico del mundo, sea capitalista, sea socialista, lo que sea, va a traer opresión. Opresión. Va a traer opresión. Y yo veo hoy día a un pueblo cristiano que necesita ser liberado de la opresión. Estamos oprimidos. O si no, le voy a hacer esta pregunta y con sinceridad, no se preocupe que la mayoría están ahí.
Levánteme la mano las personas que están endeudadas. No, solamente 10. Los otros están libres de deudas. No, ayúdenme en esta dinámica, por favor. Levánteme la mano las personas que están endeudadas. Si nosotros hacemos la pregunta, la mayoría de colombianos y la mayoría de cristianos, que es lo que nos atañe, están endeudados. Por no decir un 99.9% de cristianos están endeudados. Existen en el mundo unos pocos que son los dueños del mundo. Se hablan de grupos como los Illuminati, ¿cierto? Grupos que tienen el control del mundo, y hay un banco central en la economía del mundo. Y a ese banco central, los economistas, no sé si aquí haya algún economista, puede dar fe de lo que estoy diciendo. El banco central le conviene que hayan guerras en el mundo, porque eso les produce dinero, porque las guerras es el mejor negocio que existe en el mundo. Entonces a ellos les conviene que las naciones estén en guerra, y las naciones piden prestado al Banco Central. Así que las naciones están endeudadas con el Banco Central. Inclusive esos grupos tienen actividades ocultistas, rituales muy oscuros, satánicos, ¿cierto? Pero son los dueños. Y ellos endeudan a las naciones. ¿Y qué hacen las naciones y el Banco Central de cada nación? El Banco de la República. ¿Cuál es la consigna de todos los bancos? Endeudar a todo el mundo. ¿Para qué? Para oprimirlos. Así que los intereses que nosotros sí nos hacen un favor, pague ahora, gaste ahora y pague después. ¿A cuántos todos los días me está llegando por el teléfono? Mire, le prestamos tanto, compre este seguro, mire, si lo lleva ahorita, si asume este crédito, empieza a pagarlo en marzo. Pero, ¿qué es lo que a ellos les interesa? Los intereses. ¿Para quién van los intereses? Para los bancos. Y ellos pagan, ¿cierto? Y solo unos pocos se benefician de eso. ¿Sabe? La Biblia dice algo, que nosotros no pediremos prestado, sino que nosotros prestaremos. Así que el año entrante, hermanos, yo quiero, por lo menos nosotros con mi esposa hace unos meses ya hicimos una declaración en oración y nos hemos comprometido con Dios. No más deudas. Y Dios va a liberar a muchos de deudas. Y si Dios ve esa actitud en su corazón y dice, no quiero más deudas, mire lo que va a pasar. Si Dios ve esa actitud de compromiso serio, decir, Señor, perdóname porque me endeudé y fui desobediente, y ahora estoy enriqueciendo al mismísimo diablo, porque ¿para quién van sus ganancias? Para el diablo. ¿Los intereses para quién? Para ese sistema. Ese es un sistema, pero es un sistema diabólico. O sea, no sé cómo otra palabra decir para que nadie se ofenda, pero es un sistema diabólico. Pero va a pasar que si Dios está ahí, ¿sabe qué va a pasar? Usted le va a dar libertad a Dios para obrar a su favor. Porque si usted no le da libertad a Dios y a sus ángeles guerreros, Dios no puede obrar a su favor. Porque cuando Dios ve un corazón arrepentido y comprometido, Dios empieza a hacer cosas. Y es posible que el año entrante Dios empiece a pagar deudas. Pero usted no va a poder volverse a endeudar porque es un compromiso con Dios. Cuando hablamos de finanzas, las finanzas están estrechamente ligadas a Jehová Sabaoth. Cuando Dios dice que traigan los diezmos al alfolí, dice Jehová de los ejércitos. Jehová Sabaoth es el Dios de los ejércitos. O sea que Dios tiene un ejército, ¿cierto? Los ángeles. Cuando uno anda en la economía de Dios, los ángeles de Dios, los ejércitos de Dios, se movilizan a favor, sobrenaturalmente, sobre su pueblo. Y yo estoy soltando esa palabra. Hay alguien que la tiene que creer y vivir. Que Dios va a pagar deudas. Es posible ser un empresario sin deudas. Es posible vivir en este mundo sin deudas. Aunque sea poquito. Y Dios va a empezar a dar
estrategias para que multipliquemos. Bueno, después hablamos de economía, pero es algo en lo que vamos a trabajar, porque el pueblo de Dios necesita ser liberado de la opresión, liberado de la esclavitud, liberado de la deuda. ¿Cuántos alaban al Señor? Por último, el Espíritu del Señor está sobre nosotros para predicar el año agradable. En el contexto de Isaías 61, parece hacer referencia al año de jubileo. El día agradable, el año agradable del Señor, es haciendo referencia al año de jubileo que ocurría cada 50 años. En ese año todos los esclavos que pasaban eran libres. A los que quedaron empeñados con deudas son puestos en libertad. La tierra que había sido vendida a otro volvía al dueño original. ¿Cuántas cosas nos ha robado el diablo? Miren, este proceso que vivimos nosotros como comunidad y que viví yo como individuo, como familia, nos han robado plata. Literalmente se nos ha perdido ante nuestros ojos dinero. Y Dios permitió todo este tiempo para despertar este nuevo avivamiento en nosotros. Porque este es el año agradable. Creo que va a ser como un año de jubileo, pero ahí debe haber alguien que lo crea y camine. Y que obedezca, porque eso no. Mire, hermanos, mire a su hermano y dígale esta frase reverente. Esto no sale en un paquete yupi, dígale. Eso no sale en una sorpresa. Dios necesita que creamos la palabra y la pongamos en acción. Dios nos quiere liberar de la deuda, pero tenemos que ejecutar un plan estratégico. ¿Cuántos me van a acompañar a ejecutar esos planes estratégicos de parte de Dios? Para así poder declarar que este es el año agradable del Señor. Vas a tener que orar, vas a tener que obedecer, vas a tener que dejar de hacer cosas que no hacías, porque eso no sale en un paquete de yupi. Así que esta palabra es para todo aquel que quiera obedecer. ¿Cuántos creen eso? Y yo quiero ponerla a ustedes bajo esa palabra profética. Dios me puso bajo esa palabra profética, lo creo y empecé a vivirla hace unos meses atrás. Ahora viene para ustedes. Hoy se está acabando un año y hacemos un balance y algunos dicen, bueno, este año me dejó una burra negra, una yegua blanca y hasta una buena suegra. Pero aunque hubo pérdidas, también hubo muchas ganancias. Y hoy podemos agradecer a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, porque antes de soltar una palabra, una declaración profética sobre nosotros, quiero que agradezcamos a Dios y ministremos al Señor rápidamente con la cena del Señor. Vengan los diáconos para que me ayuden a ministrar la cena del Señor. Señor, te damos gracias por tantas bondades. Este año ha sido un año ciertamente con muchas luchas, pero ciertamente, Señor, no podemos negar tus bondades, porque tus misericordias han sido nuevas cada mañana, Señor. Tu palabra, que aunque pase en el cielo y la tierra, nunca pasará. Tu